And we'll just make you aware of the order for the meeting this evening. Mr. Higgins is going to speak first in English, presenting the gospel message, and then our brother Melvin Mendez will speak in Spanish, presenting the gospel message, and they'll give some explanation of what you'll see here tonight after the gospel message, which is a baptism. When they're done with their messages, we'll sing a hymn. We will read the testimonies before each baptism. That is the story of how each of the three individuals to be baptized tonight, Ada and Josue and Christian, the story of how they came to understand that they had received salvation from the Lord. And then you'll see the baptism. When the meeting is done, we'll close the meeting in prayer, and then everyone is invited to enjoy some refreshments. It won't take as long as you expect for all of that to happen. Baptisms are very important moments, but they happen very quickly. So we're happy that you're here with us tonight, and it certainly means a lot to those who will be baptized. Good evening, and thank you for coming. It's wonderful to see you here on this happy occasion, and I count it a privilege to be able to tell you about the Lord Jesus at the commencement of the meeting. Now, Acts 16 and verse 11, therefore, loosing from Troas, we came with a straight course to Samothracia, and the next day to Neapolis, and from thence to Philippi, which is the chief city of that part of Macedonia, and a colony. And we were in that city abiding certain days. And on the Sabbath, we went out of the city by a riverside, where prayer was wont to be made. And we sat down and spake unto the women which resorted thither. And a certain woman, named Lydia, a seller of purple of the city of Thyatira, which worshipped God, heard us, whose heart the Lord opened, that she attended unto the things which were spoken of Paul. And when she was baptized and her household, she besought us, saying, if ye have judged me to be faithful to the Lord, come into my house and abide there. And she constrained us. Now, at the beginning of the New Testament, there are 4 books that are somewhat like biographies of the Lord Jesus. They tell us about the Savior, events in his life, miracles he performed, and words that he preached. Then you come to this book of Acts, and in the Acts, you have the disciples of the Lord Jesus and others preaching the gospel, and the book of Acts is telling us about the spread of the truth of God's word, and about people becoming saved. And I have read to you the conversion of one person. Her name is Lydia. She was a businesswoman. She dealt with dyes, particularly the color purple, which was the color of royalty and was a very, very valuable commodity. The significance is Lydia is the first convert in Europe. Prior to this, the record of all the people who have been saved had to do with Asia and what was called Asia Minor. But now the gospel has come toward the west. It has come into Europe. And Lydia is the first person to be saved. And the reason why you and I know the gospel and we have a Bible is because, humanly speaking, Paul came west with the gospel. It came into Europe. It spread throughout Europe. It leaped the Atlantic, and it came to Canada and to the United States and to Central America and South America. And here we are tonight with the same message that Paul preached, telling men and women about the Lord Jesus and how you can be sure of being in heaven. Now, I want you to notice just 2 things. I'm going to be very brief and make way for my dear brother. I want you to notice, first of all, her opened heart, because it says that her heart was open to attend, to listen to what Paul was preaching. And then her open home, because she not only invites them, but she urges them to please come into her house. And we're going to try to learn the significance of all of that. So first of all, let me point out that very often in the Bible, the word heart is not used of the physical organ in your chest. The word heart is used about you as a person, what we might at sometimes call our mind, our inner person, the real us. And here is an example of a woman whose heart was opened to listen to the gospel that was being preached. Now, globally, all of us, all over the world, we need to listen to God. God speaks truth
The devil has been lying to human beings like you and me ever since the Garden of Eden. He's been telling people God is bad. He's been telling people God is unfair. He's been telling people God doesn't exist. He has a litany of lies to convince people to continue to live in their sins and not listen to God. But if you listen to God, He will never lead you astray. God is the God of truth. Not only does He not lie, but He cannot lie. And the triune God is the only creature, the only being in the universe for whom it is impossible to lie. I don't want to lie. Tragically, I have the ability to do that. But that is not part of God's makeup. God cannot lie. How wise then that we should listen to Him. And He speaks with authority. There's no higher power that is someday going to countermand or contradict or cancel what God has said. So if God has spoken and you listen to God and you follow what God says, then you are listening to the highest authority. And it'll never be overturned. He speaks to everyone. His message is to the world. The Bible's word, so commonly used as in John 3:16, is whosoever or whoever. God is sending out a message to the entire world, to the entire globe, to every human being. And here, these missionaries took advantage of an opportunity to explain the gospel. Now, this is one of the few times in the book of Acts. Acts has 28 chapters. This is one of the few times in those 28 chapters where we do not know a word that was spoken in the meeting. We don't know a thing that Paul said or Silas. All we know is that they went to this place where people would often frequent in order to pray. It was likely called the River Canides, I think, or something along that line. It was outside the city. It was a quiet place. Paul and Silas go there. There's a group of people, and so they begin to tell them the gospel. And Lydia's heart is opened to listen. Now, God is speaking to you and me through this book. And we need to listen. Tragically, sin has closed our minds. It is sin that makes us prone to believe comfortable lies rather than painful truths. So we are not only the object of Satan's deception, but we prefer to hear things that make us feel good rather than facing truth that can sometimes pain us. There's a passage, let me just read it to you. There's a passage in a book called 2 Chronicles, and it says that God sent prophets, messengers, rising up early, sending them to his people because he had compassion on them. But this is what it said. They mocked the messengers. They despised his words. They misused his prophets until there was no remedy. They wouldn't listen to what God was saying. God was warning them because he wanted to bless them, and they persisted in a way that was going to bring pain and suffering to them. But you see, it is often our pride that compels us to continue in a wrong course. I can remember sitting in this building. I was just a boy. And for the first time in my life, I faced the fact that I was on the wrong road. That I was wrong. And that if I continued in that wrong road and died, I would be lost forever. I would be in hell. Now, there were two alternatives. There were two options for me that night. One was I could insist that, no, I was right and God is wrong, and all is well. Or I could finally admit to God that he is God, and that he is right, and that his truth is correct, and that I need to be saved. But very often it is our pride that makes us continue to just ignore what God is saying. Now, I have a grandson who's here tonight, whose name is the same as the boy I'm going to tell you about in this story. But I read this, and it stuck in my mind for that very reason. It was a conversation between a boy in the first grade and his father. And his father had come to the door and had called for him, and this is the conversation. "Max," he said, "why didn't you answer me when I called you?" And the boy answered, "I didn't hear you, Dad." And the father said, "What do you mean you didn't hear me?" And the boy said nothing. And then the father said, "How many times didn't you hear me?" And Max said, "I don't know, maybe 3 or 4 times. 3 or 4 times I didn't hear you."
No. He heard. He just didn't respond. Now, what happened in this gospel meeting is not simply that words fell on Lydia's ears and that her brain interpreted what they were saying. It is that she responded to the message. She wanted to hear. She wanted to learn. There are times you can ask Brother Melvin and a number of other people here who preach the gospel, you can almost see it happen in a gospel meeting. You can almost see it happen at times. Somebody comes in, and all of a sudden you can just see they're listening. They want to find out about this. They're trying to understand it. And that's often an indication to us that God is speaking to that person, because personally, we need to listen to God's word. There's a man in the Old Testament named Pharaoh, and when God spoke to him, he hardened his heart. There's a prophet in the Old Testament who said, "Hear, listen to God, and you can live." So there was a way of listening to God's word that will bring life to you. Now remember, Lydia was religious. She was moral. She's called a worshiper of God. She was likely part of perhaps a prayer gathering there, but she still was not saved. She still needed to hear the gospel. Now there was a hymn in the book that we are using tonight. It was written by a man named George West Fraser. It's an old hymn because Mr. Fraser was born in 1840. His younger brother died. And that spoke very deeply to him about life and death and the uncertainties of life. And then his older brother, William, came to gospel meetings like this and was saved, trusted Christ. And of course, that spoke very deeply to him. And his brother invited him to come to hear a famous preacher, a man named H. Groton Guinness. And when George got to the gathering place, you'll be very glad this was not the case here tonight. When George got to the gathering place, it was completely full. He couldn't even get in the door. So what he did is he climbed up a water pipe on the outside of the building. He was a young guy. He climbed up the water pipe to the second floor where the meeting was being held, and he listened. And the preacher that night was speaking on a parable the Lord Jesus told, and the words that he was emphasizing is that when it comes to you, coming to the Lord Jesus for salvation, the words are, yet there is room. There's still room. And that spoke very deeply, and the autobiography, or the biography, says that George Fraser listened intently. Listened intently. That's what Lydia was doing. And George Fraser soon trusted Christ, and what he wrote was, what is in that book is a hymn titled, Yet There Is Room, based on the words that he heard that night clinging to a water pipe on the second floor of a building used for a gospel meeting. He listened intently. Lydia listened intently, heard the message about the Lord Jesus, that Christ died so that she could be saved. And we know from Paul's other preaching, where we have his words given to us in detail, that what he loved to preach was made up of three parts. That Christ died for our sins, that he was buried, and that he rose again the third day. And that based on those truths, if you trust Christ, God will forgive your sins. And so Lydia was saved that day because her heart was open to receive the truth. The next thing is her home is open, and she's inviting the preachers to come in. Why? She's been saved. She requested that they baptize her. And so we notice that conversion causes a great change. Suddenly she wishes for others in her home to hear the gospel. She wants the preachers to come back to her house. She is urging them to stay with her so that others can hear the message. And baptism, we find out, comes after conversion. So in just a few minutes, we're going to have the privilege of seeing three young people obeying the Lord Jesus and being baptized. What they're going to do by this baptism is they're going to show you that when Christ died, his death, his burial, his resurrection was on their behalf. And the reason why they know that they will be in heaven is not because they're being baptized, but because Christ died for them. And they're being baptized to obey the Lord Jesus, who said that every person who is saved, they should be baptized and then follow his truth. And so we have the privilege here tonight of watching something that began way back in the first century by the command of the Lord Jesus and is still being carried out now
in the 21st century in obedience to the Word of God. So as the gospel is preached in Spanish, I hope that your heart will be open and that you will receive Christ as your Savior. En la segunda parte de la reunión quisiera que me acompañen a leer en 3 porciones de las Escrituras. La primera va a ser en el Evangelio de Lucas. Y yo quiero que pongan atención que hay una palabra que está en mi mente y es la palabra lugar. Dice Lucas capítulo 2, versículo 7, y dio a luz a su hijo primogénito. Yo quiero que note esta palabra, no es lo que está en mi mente, pero quiero aclarar algo. Dio a luz a su hijo primogénito. Hay una diferencia entre primogénito y unigénito. Primogénito quiere decir que es el primero de muchos hijos, o de varios hijos, o de uno o más. Dios dio a su hijo unigénito, único hijo. Unigénito es único hijo, y Dios dio a su hijo unigénito. María dio a luz a su hijo primogénito, primer hijo. Algo diferente, Señor Jesucristo. Dice, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había, y esta es la palabra, lugar para ellos en el mesón. Ahora, segunda lectura en el Evangelio de Mateo, capítulo 27. Matthew 27, verse 33. Mateo 27 y el versículo 33. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. De nuevo, cuando llegaron a un lugar llamado calavera, lugar Gólgota. Última lectura, ahí mismo en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, una página más adelante, 28, y vamos a leer el versículo 6, 28 and verse 6, Matthew. Cuando iban a buscar al Señor, dijeron, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. El lugar donde fue puesto el Señor. Usted y yo sabemos que eso fue en la tumba, cuando el Señor Jesucristo fue sepultado. Es todo lo que vamos a leer. Esperamos que el Señor bendiga su palabra que hemos leído, como lo que ya escuchamos de nuestro hermano Higgins. En la primera parte que leímos, hablamos acerca de el Señor Jesucristo, de su venida al mundo. Es interesante ver de que la venida del Señor Jesucristo, bueno, proféticamente hablando, profecía, es que algo que se dice desde antes que ocurra. Y la venida del Señor Jesucristo, Isaías, el profeta Isaías, habla de la venida de él 700 años antes de la venida del Señor Jesucristo. Y en Isaías capítulo 7, versículo 14 dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Ahora se pregunta usted, ¿qué significa Emanuel? Fue interesante que esta mañana le preguntaron en la clase bíblica y preguntaron, ¿qué significa Emanuel? Y un niño respondió, levantó su mano. Le dijo, ¿qué significa? Dijo, Dios con nosotros. Sí, exactamente. Eso es lo que nos dice ya proféticamente cuando el Señor Jesucristo nació, y nos dice eso el Evangelio de Mateo, capítulo 1 y versículo 23. Y dará a luz a su hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Qué maravilla, mi amigo, mi amiga, de que el Dios invisible en la persona de Jesucristo se dio a conocer. Lo pudimos ver, el Señor Jesucristo, cuando Dios vino a visitarnos en la persona de Jesucristo. Ahora, ustedes se pueden imaginar entonces cuando de repente una gran celebridad va a venir a la ciudad.
va a venir al pueblo, va a venir al país. Usted se imagina las cosas que ocurren, ¿no? Pues imaginen que son las pancartas, son los anuncios, los periódicos, las noticias, lo dice, de que va a venir tal persona a la ciudad. De repente usted va a ver anuncios por la calle, va a ver de repente ya en la ciudad donde va a llegar, las calles, la protección, cierto perímetro de la ciudad se va a cerrar y de repente se está pensando en la seguridad para esa persona. Cuando viene, por ejemplo, el presidente, imagínense cuando viene el presidente a la ciudad, una de las ciudades importantes. Todo lo que ocurre, todo lo que toma lugar. El anuncio, las calles protegidas, va a ver usted cómo ponen lugares donde del área de estar que no pueden pasar vehículos, hay personas que no pueden pasar a ciertas partes, de repente la policía y todos tomando lugar para poder proteger. No fue así. Cuando el Señor Jesucristo nació en aquel lugar de Belén. Y ahora quiero que pensemos un poco que estamos a la puerta de pensar en lo que es las fiestas navideñas y en lo que nosotros pensamos solamente los regalos, qué va a pasar aquí, qué va a haber de comida, qué va a ser aquí y los preparativos y todo eso. Leímos aquí que cuando el Señor Jesucristo iba a nacer, dice que no se halló lugar para ellos en el mesón. No había lugar para él. No había lugar. De hecho, cuando nosotros leemos ahí en el mismo Mateo, más adelante donde leímos, y en el Evangelio de Lucas, encontramos de que cuando se anunció la venida del Señor Jesucristo, dice que se turbó el rey Herodes y toda Jerusalén con él. ¿Por qué? Que ha nacido hoy el Cristo, el Salvador. Y ese hombre, ¿por qué se turbó siendo él el rey? Es que era el rey que venía, pero él se turbó. Es algo muy interesante. Que cuando si nosotros fuéramos allá a Europa o allá, lugares donde hay reyes, usted se va a dar cuenta, y ojalá que usted se haya dado cuenta de ese dato, de que no nacen reyes, ¿verdad? No nacen reyes, nacen príncipes, pero reyes no nacen. Pero Cristo nació el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ¿cuál fue su venida? Cuando Él vino, simplemente se sorprendieron, se turbó Jerusalén, se turbó el rey. Cuando vino, inmediatamente usted sabe, ¿verdad?, que hubo persecución con el Señor Jesucristo. Porque ese hombre quería, este rey quería matarle. Esa fue la bienvenida que recibió el Señor. Fue rechazo, persecución. Ahora encontramos en la segunda parte, en Mateo 27, que el Señor Jesucristo, eventualmente después de haber vivido 33 años aquí en esta tierra, eventualmente Él iba a cumplir lo que también la Biblia lo había dicho, de que el Cristo había de padecer, que Él iba a morir. Isaías 53 nos habla acerca de la muerte del Señor Jesucristo, que dice que como cordero fue llevado al matadero. Y así fue que el Señor Jesucristo fue llevado, salió de la ciudad de Jerusalén y fue llevado a aquel lugar de la calavera, al Gólgota. Fue llevado y allí le crucificaron. Cristo murió por nuestros pecados. Él no hizo pecado, no cometió pecado, no se halló engaño en la boca. Nuestro hermano nos ha estado hablando de que nosotros somos capaces de mentir. Hay ese potencial, de hecho, con vergüenza lo digo, pero su servidor es capaz de cometer cualquier pecado que se le pueda ocurrir. Y el hombre es capaz de cometer cualquier pecado que se le pueda venir a la mente. Pero Cristo no tuvo pecado, no hizo pecado. Cristo no pudo pecar, pero así Cristo fue a aquella cruz del Calvario, a morir en una cruz
y fue por nuestros pecados que Él murió. El justo por los injustos murió en aquella cruz. Allá en aquella cruz Cristo soportó la ira de Dios que cayó sobre Él. ¿Por qué? Si Él no había hecho pecado, pero Dios por nosotros lo hizo pecado. Cristo vino a este mundo. No se halló lugar para Él. Y el lugar que le dieron fue una tosca cruz, allá fuera de Jerusalén. ¿Qué fue lo que dijeron cuando Cristo les preguntó? Cuando tenían a un ladrón que merecía la muerte, merecía la cruz. Y Él les preguntó, ¿qué haré? Con Cristo les presentó a Barrabás y presentó a Jesucristo. ¿A quién quiere que os suelte? Dieron a aquel homicida. ¿Qué haré pues con Cristo? Fuera con Él. Fuera con Él. Sea crucificado. Y así Cristo salió llevando su cruz. En aquella cruz Cristo Jesús sufrió el pecado. Sufrió la ira de Dios por los pecados que usted y yo habíamos cometido y que hemos cometido. Allá en aquella cruz, en aquellas 3 horas de tiniebla, Cristo sufrió la ira de Dios. Muchas películas se han hecho, ¿verdad? Quizá usted haya visto algunas películas. Yo he visto algunas películas también acerca de la pasión de Cristo. No hay actor, no hay persona, director de películas, que pueda captar lo que tomó lugar en aquellas 3 horas de tiniebla. No ojo humano vio lo que tomó lugar en aquella cruz. El cielo se nubló, el sol rehusó brillar, tinieblas vinieron sobre Cristo. No ojo humano pudo ver la ira de Dios que cayó en su Hijo. En aquel lugar, Gólgota, el lugar de la calavera, donde Cristo sufrió por nuestros pecados, la ira de Dios. Olvídese también de que fueron los látigos que le dieron los hombres. Lo único que reflejó eso fue la maldad del hombre cuando pusieron sus manos sobre el santo Hijo de Dios. Pero eso no fue el sufrimiento de Cristo. Cristo fue lo que sufrió en la cruz de Calvario cuando Dios descargó su ira sobre nosotros. Y Cristo, que siempre en toda su vida fue mi Padre y yo y mi Padre, por eso me ama el Padre. Y llega aquel momento de aquellas 3 horas de tiniebla cuando Cristo exclama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La ira de Dios cayó sobre él. Pero encontramos la tercera lectura que tuvimos ahí, donde eventualmente en Mateo capítulo 28, encontramos que cuando van a buscar la tumba donde le habían puesto, y van a encontrar que esa tumba está vacía. Ved el lugar donde le pusieron. Esa tumba estaba vacía. Déjeme decirle que muchas personas están muertos, polvo y todo eso está ahí. Pero esa tumba donde Cristo fue puesto, esa tumba estaba vacía. ¿Y sabe por qué estaba vacía? Porque Cristo resucitó de los muertos al tercer día, como Él lo había dicho. Dijo, yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y así fue. Después de que Cristo fue puesto en aquella cruz, habiendo pagado por nuestros pecados, Cristo fue puesto en aquella tumba y Cristo resucitó de los muertos. Dios la resucitó. ¿Sabe qué? La muerte no pudo retenerle.
La muerte no pudo retener al Señor Jesucristo. Y es que el poder de la muerte es por causa del pecado, pero Cristo no tenía pecado. Cristo no se quedó en aquella tumba. Dios lo resucitó de los muertos. ¿Sabe qué me dice esto a mí? Que Dios estaba satisfecho con la obra de su Hijo en la cruz de Calvario. Dios estaba satisfecho y le levantó de los muertos. La obra estaba pagada, Dios estaba satisfecho, Cristo resucitó de los muertos. Ese lugar donde Cristo fue vacío, la tumba vacía. Ahora la pregunta para usted es, ¿por qué vino Cristo? ¿Alguna vez ha pensado usted, por qué ese humilde pesebre fue el que sostuvo al dador de la vida? ¿Por qué Cristo vino? ¿Alguna vez ha pensado usted en eso? Déjeme decirle, Cristo vino por causa de nuestros pecados. Cristo vino porque usted y yo estábamos perdidos, sin esperanza, en camino a una condenación eterna por causa de nuestros pecados. Lo maravilloso del amor de Dios es que Dios envió a su Hijo. Y que la única manera que usted y yo podíamos ir al cielo y que podemos ir al cielo es mediante el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahora déjeme decirle de que esa tumba está vacía. Muestra de que Dios está satisfecho. ¿Está satisfecho usted con la obra que Cristo hizo en la cruz a favor suyo? Quizás usted dirá, ¿será que de pronto hay algo que yo tenga que hacer? Quizás yo tenga que ser una persona que tengo que ser más buena. De pronto yo tenga que leer más la Biblia. De pronto yo tenga que dejar hacer aquellas cosas. Todo eso es buenísimo. Pero eso no le va a servir a usted para ir al cielo. Todo creyente, todos aquellos que estamos acá, le podemos decir a usted que hubo un momento en nuestra vida cuando reconocimos que éramos culpables delante de Dios, que éramos pecadores perdidos sin esperanza, pero que Cristo, y quizá algunos aquí hayan descansado simplemente en aquellas palabras de Juan 19:30, donde Cristo dijo, consumado es, y que simplemente descansamos en que no hay nada que nosotros podamos hacer, sino simplemente descansamos en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Cristo dijo, hecho está. La obra de salvación está hecha. Y esa es la experiencia de su Salvador. Es que creo que yo no me voy a cansar de repetirlo. Es que cumplí 30 años ya este mes. Hace 3 días cumplí 30 años. Ustedes dirán, no. 30 años cuando yo nací de nuevo. Un 18 de diciembre de 1994. 31 años. Sí, 31 años cumplí ya. De que nací de nuevo. Una nueva criatura. Un 18 de diciembre de 1994, yo entendí que yo era un pecador, camino al infierno, pero que Cristo murió por mí. Cristo murió por mí en la cruz de Calvario. Y habiendo creído en Él, habiéndolo recibido como mi Salvador, en ese momento nací de nuevo a la familia de Dios. Y por eso quiero hablarle a usted ahora, con respeto. ¿Tiene usted un momento cuando usted haya reconocido de que Cristo Jesús vino a este mundo y que fue a una cruz por usted? ¿Que lo haya recibido usted como su Salvador? Cristo le dijo a sus discípulos en Juan capítulo 14, me voy, no os pongáis tristes, yo me voy, pero vendré otra vez y se os llevaré a mí mismo.
En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Un lugar. Déjeme decirle ahora que ese Cristo que murió en la cruz, que ese Cristo que resucitó de los muertos, está ahora en el cielo y se ha ido a preparar lugar. ¿Para quiénes? Habiendo hecho la provisión de la salvación, hay un lugar para mí y para muchos de los que estamos acá. Hay un lugar que Cristo ha ido a preparar. ¿Tiene usted a Cristo como su Salvador? Cristo que vino, Cristo que fue a la cruz, Cristo que fue sepultado y Cristo que resucitó. Ese mismo Cristo vendrá otra vez. Y no vendrá otra vez como un bebé a nacer humildemente. No vendrá otra vez a una cruz. Tampoco vendrá a una tumba. Ese mismo Cristo vendrá a llevar a aquellos que le hayan recibido como su Salvador. Mi amigo, mi amiga, lo que le anunciamos a ustedes, un Salvador, que por medio de Cristo Jesús usted puede tener el perdón de sus pecados. Usted puede tener la salvación, la vida eterna, si usted deja de confiar en usted mismo y usted confía en lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario en su lugar. Usted en esta noche puede decir, Cristo murió por mí. En el momento que usted crea, usted puede recibir ese regalo. Estamos en la época de regalos. Un regalo solamente se recibe y usted no paga por él. Usted no hace nada por él, ¿verdad? Un regalo usted solamente lo recibe y dice gracias. Qué maravilloso fuera que usted en esta noche pueda recibir el regalo que Dios le da a usted, que es la salvación por medio de Cristo Jesús, y que usted pueda decir gracias, Cristo, que viniste por mí, que moriste por mí, que resucitaste, y que pueda confiar usted que ese Cristo vendrá otra vez por usted. Ojalá que así sea y que el Señor bendiga su palabra. Quiero ahora, me pidieron que explicara un poquito acerca de el bautismo, de lo que va a tomar lugar. Entonces, quisiera que leyéramos unos versículos en la carta a los Romanos. La carta a los Romanos y en el capítulo 6. En unos momentos, 3 hermanos se van a bautizar. Una hermana y 2 hermanos se van a bautizar y me pidieron que explicara un poquito acerca del bautismo. Entonces quiero que leamos en la carta a los Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6, vamos a leer versículo 3. Romanos capítulo 6, versículo 3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Un versículo más en la carta de Pedro, primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 21. Dice, el bautismo que corresponde a eso ahora nos salva. Y note esto, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Cristo. Primero, pensando en este versículo de 1 de Pedro, capítulo 3, 21,
quiero decirle lo que el bautismo no es. El bautismo no es de que una persona viene y lo traen acá o en algún lugar o lo que sea. No es salvación. El bautismo no es salvación. Yo quiero que piense en la analogía de esto. Cuando voy a usarme a mí mismo. Nadie de los que está aquí creo que se atrevería a enterrarme. Eso sería un crimen. Eso no sería bueno. Eso sería penado por la ley si me enterraran vivo. La única requisito para que a mí me puedan enterrar es que esté muerto. Ese es el único requisito. Entonces, una persona muere y entonces es enterrado, es sepultado. Ahora, el bautismo no es salvación. Muchas personas creen que el bautismo es salvación. Recuerdo, hace tiempo hablando con una señora y tocamos el tema del bautismo y entonces le pregunté a ella yo. Ella me dijo que se quería bautizar y le dijo, ¿por qué quieres bautizar? No, me dice, es que una vez yo, dice ella, pensé en esto. Y entonces le digo yo, ¿pero eres bautizada? Y me dijo, sí. ¿Y qué hizo el bautismo por ti? Entonces me dice ella, no, es que fue algo muy bonito, me dice ella. Digo, ¿qué pasó? Bueno, es que yo recuerdo que yo estaba yendo a una iglesia. Entonces me dijeron, dice ella, que iban a haber bautismo. Y yo dije, pues yo me quiero bautizar. Entonces le digo, ¿qué pasó? No, me dice, fue algo muy bonito, dice. Cuando nos llamaron y todos íbamos a un río. Y entonces, dice, en ese momento que yo iba para ahí, dice, entonces yo lo que iba pensando, yo iba orando y fue muy bonito. Y entonces lo que iba en mi sentimiento y mi mente era que cuando me metieran a ese río, entonces dice que mis pecados se iban a ser borrados ahí. Y que el río se iba a llevar todos mis pecados. Eso no es salvación. Leímos en Pedro que el bautismo que corresponde a esto nos limpia, no quitando las inmundicias de la carne. Nuestro pecado es una inmundicia. Estamos manchados por el pecado y el agua no puede quitar nuestros pecados. Haríamos entonces del agua un salvador. ¿Y qué pasó con Cristo? Dice 1 Juan 1:7, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Es la única manera que podamos ser limpiados, es la sangre de Jesucristo. Es el único. Entonces, el bautismo no es salvación. Tampoco es de que una persona entonces tiene la entrada para ser parte de una congregación. Tampoco es eso. No es una afiliación tampoco. Ahora, pero miremos lo que es el bautismo. El bautismo, según leímos nosotros allá en Romanos, capítulo 6, es una identificación con Cristo. Hoy día, 3 hermanos se van a bautizar aquí y lo que ellos van a expresar sería como quien dice la tercera predicación del evangelio. Nuestro hermano, el hermano y yo, hemos predicado, hemos leído de la Biblia y hemos hablado acerca de los versículos que hemos leído. Esa es la predicación del evangelio de una manera donde hablamos audiblemente. Pero ahora vamos a ver una predicación del evangelio que es algo que una persona está contando cómo fue salvo y lo que esa persona ha creído. Es una identificación con Cristo. ¿Qué es lo que ha creído? Que Cristo murió por mí. Que Cristo fue sepultado y que Cristo resucitó. Entonces se está identificando con Cristo. Está diciendo lo que él o ella han hecho, que han creído en Cristo. Una identificación con Cristo. En su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Entonces es una identificación con Cristo. Segunda cosa que hace es una
obediencia. Y es algo muy interesante. Cuando nosotros leemos en Mateo capítulo 28, encontramos ahí lo que es la gran comisión. Le llamamos nosotros que el Señor Jesucristo dijo a ellos: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Dice: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces fue un mandato. Entonces tenemos aquí entre nosotros un hermano que es un evangelista. Y él, en obediencia al Señor, ha ido a predicar el evangelio. Pero el tema no es tanto el predicador ni el evangelista. Es que va a anunciar el evangelio en obediencia al Señor. Pero de luego aquellos que creen en Cristo les enseñan la palabra de Dios y ellos son bautizados. Y entonces se convierte en aquello que está el evangelista, pero está la persona que obedece. Es un paso de obediencia de la persona que cree en Cristo, lo recibe como su Salvador y se quiere identificar con Él. Y entonces está declarando: yo creí que Cristo murió por mí, que Cristo fue sepultado y que Cristo resucitó. Entonces el bautismo también es un paso de obediencia. Ahora, también es como una liberación de buena conciencia. Tengo mi conciencia tranquila. Y eso es como la aspiración, lo que leímos en Pedro 3:21. La aspiración a una buena conciencia para con Dios, donde el creyente se identifica con Cristo en obediencia, no lo hace más salvo, no lo hace más cristiano. Simplemente es que sea después de 2 meses, sea después de 2 años, o sea después de... Esa persona es salvo. Pero ahora lo que pasa es que es un hijo obediente. Eso es simplemente obedece al mandato, al pedido del Señor. Entonces, el bautismo no es salvación, simplemente identificarse con Cristo en su muerte. Cristo, entonces la salvación es un símbolo donde yo muestro por mi bautismo lo que Cristo hizo por mí. Y estoy diciendo y estoy declarando al mundo: yo he muerto con Cristo. Eso es una declaración. Está declarando: yo he muerto con Cristo. 2 Corintios 5:17 dice que todos aquellos que están en Cristo son nueva criatura. Todas las cosas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, esta noche usted va a observar el bautismo cuando 3 individuos se van a identificar con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Vamos a orar. Now, before each baptism, we'll take a minute to read their testimonies. I'm going to read it in English, and our brother Jose will come up and read it in Spanish. These were written by each of the individuals who are being baptized, and it's their way of explaining to you how they came to receive God's salvation. And so, as our brother Melvin was saying, the gospel is being presented in different ways this evening. It's being presented as a declaration. It is being preached. It is being presented in a testimony, a personal witness to a person who's been saved, and it is being demonstrated. A baptism is not salvation, but it is a beautiful picture of the reality of salvation. So I'm going to read the testimony of our sister Ada first. If you have your hymn book, put your finger in 241. There are 3 verses. After each baptism, we'll sing 1 verse of 241. This is Ada's testimony. Hello, everyone. My name is Ada, and I thank you all for joining me on this very special day for me. Today, I want to share my testimony with you, which is an account of how God has worked in my life and saved me. I was born in a Catholic household. Since I was little, my parents always talked to us about God and taught us to thank Him for everything we have in this world. I remember that when I was 7 years old, my dad gave me a book that contained all the stories of the Bible. From that time, my sister and I used to read it. But I never knew or was told about how to have a relationship with God
or about salvation. When I was 12 years old, I moved to the United States. She and her father moved here from Guatemala and went through difficult times. And my question to God was always, why me? Why do these things happen to me? I asked God if my life was really meant to be this way, or if he really listened to me when I asked for help. I went through moments when I simply felt alone in a place where I knew no one. Over time, I met a family who are now my second family. Elsa is here with us this evening, and Ada went to live with Elsa's family for many years, and she mentions her very good friend here, Jessica. So she speaks of her second family. With them, I started attending this church, and there I met many more wonderful people. When I attended church, I liked listening, even though I didn't understand English well. I would read the subtitles that were in Spanish. And that's how the years went by. Gradually, I began to understand what was being said, and I started to learn about salvation and what it was. As I entered adolescence, I began to get distracted by worldly things and started hanging out with people who I once thought were the kind of friends I wanted to have. I began to engage in worldly things and felt that they allowed me to escape from what was happening in my life. I attended church, but felt guilty about the things I was doing. Because every time they talked about salvation and what God gave us, I just felt that I was disappointing him. Because despite the things I knew about God and what he had done for me, I was not living my life for him. After going through all that, I realized that it was me who was harming myself by following people and not following God's word. When Jessica was saved, she told me all about how it happened. I saw many changes in her and felt happy for her. She started talking to me about God and more about salvation every night when I got home from work and whenever I was with her. One day she asked me if I was saved, and she told us she got tired of Jessica asking this question, so she said yes. She asked me how and why. I just stayed quiet because I didn't know what to answer. After that day, she always asked me if I was saved or how my relationship with God was, and sometimes I didn't want to listen or I just avoided her question. But deep down in my heart, I felt bad. She would say, "Let's read our Bible." I used to do it, but I couldn't understand anything or I couldn't remember what I had read. I did it because she did it, not because I wanted to. But I no longer wanted to do it that way. I wanted to do it for myself and to be able to understand that all the things I was doing were wrong and that I was disobeying God. One Sunday around October, I didn't go to church. When Jessica and Josue came to our house, they asked me why I hadn't gone to church, and they told me that Mr. Don had a lesson and talked about salvation. The rest of the day, I could not get it out of my mind, thinking of what am I doing with my life, and why am I not trusting the Lord? That night, I could not fall asleep. I was thinking about all that Jesus had done for me, and yet I still had not obeyed him. I have everything because of him, and yet I was still not living my life for him. At midnight, laying on my bed, I read my Bible, and the verse that I read was in Matthew chapter 7, verse 21. It says, "Not everyone who says to me, 'Lord, Lord,' will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven." This verse made me reflect on my life because I felt that I only sought God when I needed him the most or because I was going through a hard time. I started to cry and ask God for forgiveness for what I was doing, telling him that I did not want to go to hell. I don't want to be marked by sin, and I want a change in my life. I kept saying that I wanted to be saved. And finally, something inexplicable happened. A thought came into my mind that the Lord was telling me that all my sins have been forgiven because of what Jesus did on the cross for me. A sense of peace and joy filled my mind and heart. I was so happy because I had never understood this before. Why it was so hard for me, why was it so hard for me if salvation had always been there? But I understood that this was something I had to realize for myself about my own sinfulness. And God showed me what his son had done for me.
I said, finally, I am forgiven for everything I have done, as I understood that God had at that moment forgiven me. I am grateful to the Lord for what he has done for me and to be here tonight to be baptized. Thank you for attending this very special night for me. Hola, buenas noches. Me va a tocar leer en español el testimonio de nuestra hermana Heida, pero antes de leer quisiera mencionar unas palabras que este año aquí en Pensoken, con las 3 personas que se van a bautizar, estaba platicando con Mr. Pitt, que es la persona número 12 que se bautiza en este año. Qué alegría, y esperamos que 2026 sea igual y tengamos más personas que quieran seguir a Cristo y recibirlo como su Salvador. Voy a leer el testimonio de Heida. Hola a todos, mi nombre es Heida y les agradezco a todos por acompañarme en este día tan especial para mí. Hoy quiero compartirles mi testimonio, que es un relato de cómo Dios ha obrado en mi vida y me ha salvado. Nací en un hogar católico. Desde pequeña mis padres siempre nos hablaban de Dios y nos enseñaban a agradecerle por todo lo que tenemos en este mundo. Recuerdo que cuando tenía 7 años, mi papá me regaló un libro que contenía todas las historias de la Biblia. Desde entonces mi hermana y yo solíamos leerlo, pero nunca supe ni me explicaron cómo tener una relación con Dios ni sobre la salvación. Cuando tenía 12 años me mudé a Estados Unidos y pasé por momentos difíciles. Y mi pregunta a Dios siempre era, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasan estas cosas? Le preguntaba a Dios si mi vida realmente estaba destinada a ser así o si Él realmente me escuchaba cuando le pedía ayuda. Pasé por momentos en los que simplemente me sentía sola en un lugar donde no conocía a nadie. Con el tiempo conocí a una familia que ahora es mi segunda familia. Con ellos comencé a asistir a esta iglesia y ahí conocí muchas personas maravillosas. Cuando asistía a la iglesia me gustaba escuchar aunque no entendía el idioma. Leía los subtítulos que estaban en español y así pasaron los años. Poco a poco comencé a entender lo que se decía y empecé a aprender sobre la salvación y lo que significaba. Al entrar en la adolescencia comencé a distraerme con las cosas del mundo y empecé a juntarme con personas que alguna vez pensé que era el tipo de amigos que quería tener. Comencé a involucrarme en cosas mundanas y sentía que me permitía escapar de lo que realmente me estaba pasando. Asistía a la iglesia, pero me sentía culpable por las cosas que hacía, porque cada vez que hablaba de la salvación y de lo que Dios nos dio, sentía que lo estaba decepcionando, porque a pesar de lo que sabía sobre Dios y lo que Él hizo por mí, no le estaba entregando mi vida. Después de pasar por todo esto, me di cuenta que era yo quien me estaba haciendo daño al seguir a las personas y no a Dios. Cuando Jessica fue salva, me contó todo sobre cómo sucedió. Vi muchos cambios en ella y me alegré por ella. Empezó a hablarme de Dios y de la salvación, todas las cosas cuando llegaba a casa del trabajo y siempre que estaba con ella. Un día me preguntó si yo era salva y le dije que sí. Me preguntó cómo y por qué. Me quedé callada porque no sabía qué responder. Después de ese día siempre me preguntaba si era salva o cómo era mi relación con Dios, y a veces no quería escucharla o evitaba su pregunta, pero en el fondo me sentía mal. Ella decía, vamos a leer la Biblia. Yo lo hacía, pero no entendía nada ni recordaba lo que había leído. Lo hacía porque ella lo hacía, no porque yo quisiera, pero ya no quería hacerlo de esa manera. Quería hacerlo por mí misma y poder comprender que todo lo que estaba haciendo estaba mal y que estaba desobedeciendo a Dios. Un domingo de octubre no fui a la iglesia. Cuando Jessica y Josué vinieron a casa, me preguntaron por qué no había ido a la iglesia y me dijeron que Mr. Don había dado una lección sobre la salvación. El resto del día no pude dejar de pensar en ello. Pensé que
lo que estaba haciendo con mi vida estaba mal y no confiaba en el Señor. Esta noche no pude dormir pensando en todo lo que Jesús hizo por mí y aún así no le obedecía. Lo tengo todo gracias a Él y aún no vivo para Él. A las 12 de la noche, acostada en mi cama, leí la Biblia y el versículo que leí fue Mateo 7:21, que dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese versículo me hizo reflexionar sobre mi vida porque sentí que solo buscaba a Dios cuando más lo necesitaba o cuando estaba pasando por un momento difícil. Comencé a llorar y le pedí perdón a Dios por lo que estaba haciendo, diciéndole que no quería ir al infierno, que quería dejar de pecar y cambiar mi vida. Seguí diciendo que quería ser salvada y finalmente sucedió algo inexplicable. Un pensamiento vino a mi mente como si el Señor me dijera que todos mis pecados habían sido perdonados gracias a lo que Jesús hizo en la cruz por mí, que durmiera en paz. Una sensación de paz y alegría llenó mi mente y mi corazón. Estaba tan feliz porque nunca antes lo había entendido, porque me había resultado tan difícil si la salvación siempre había estado ahí. Pero comprendí que era algo que yo misma tenía que reconocer, mi propia pecaminosidad, y Dios me mostró lo que su Hijo había hecho por mí. Dije, por fin soy perdonada por todo lo que he hecho, pues comprendí que Dios me había perdonado en ese momento. Estoy agradecida al Señor por lo que Él ha hecho por mí y por estar aquí esta noche para ser bautizada. Gracias por acompañarme en esta noche tan especial para mí. Well, we do want to say on behalf of the assembly here that we're so thankful to have Ada come to our Sunday school. And we want to thank Elsa very much because at that time when Ada first came to America, Elsa had 5 of her own children. And because Ada's dad had to work a lot, Elsa offered to bring Ada into their home. And we look at that as God's hand because he was bringing Ada closer to the gospel. And as tempted as I am to tell you a little bit more of her story, she can tell it to you sometime, even what she learned in Guatemala and different missionaries that were in her community that didn't tell her how to be saved. They didn't even talk about salvation, but they gave her a foundation of biblical truth. And we're so thankful that we had the privilege of being a link in that chain and having her come to our Sunday school. You allow me just one memory. I remember when Ada, the first day she came to Sunday school, when Jessica and Jennifer brought her. And she came, I think, to America only with the clothes on her back. And school was getting close, so it was near the end of summer. So we decided to go the best place we could near here, and that was Foreman Mills. And we got lots of clothes. And we had Ada all set up for the coming school year and for what she needed as the cold weather was on the way. But thinking about that first memory with her, it reminds me of what the Bible says about salvation. It refers in Isaiah to the garment of salvation. And how wonderful to think now, years after she first came, that God in his grace has clothed her with the garment of salvation. So I'll say it in English and then I'll try it in Spanish. But Ada Khan, upon your confession of faith in the Lord Jesus Christ and his death on the cross for your sins and for your eternal salvation, I now baptize you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. I'm going to try it in Spanish. Ada Khan, en virtud de su confesión de fe en el Señor Jesucristo y en su muerte en la cruz por sus pecados y para su salvación eterna, los bautizo ahora
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. And then we'll read another testimony. This is the testimony of our brother Josue Gonzalez. When I was little, I grew up in two different religions, Catholicism and at an evangelical church. And I became very confused because one taught us to go to confession with a priest, and the other taught us to tell our sins to Jesus. But as time went on, I stopped going to church altogether because it became boring, because people always told me it was the same thing. I grew up making friends at school and on the street. I started doing worldly things and completely forgot about everything my parents and grandparents had taught me. My parents immigrated to the United States. I stayed in Mexico with my grandmother. After that, many things happened in my life that made me disobedient. My grandmother always told me to keep going to church and to read the Bible. But I didn't listen and always told her I didn't need to go to church if I prayed at night. Then I came to the United States, and everything was different. I didn't have many friends anymore, and I was always locked up in the house. I started to feel alone. I started thinking sinful thoughts. I felt depressed, but I was always someone who never told anyone anything. It was just me and my personal battles. Then my mom started taking me to the Catholic Church, but I didn't feel that connection with Jesus because they talked more about the saints. Then I met Jessica, and she asked me if I was saved, which I never knew was a possibility. I said yes, but I didn't know what salvation was. Then she started bringing me to this church, and they always talked about salvation. And there, I truly knew what salvation was. So I became very interested in salvation, and then I started to get afraid of dying and not being saved. Then one night I had a dream. In the dream, there were some people, and there were two sides. One side was white and one side was black. I was on the black side, seeing how people were doing bad things, and I was scared. And I started to say, I don't want to be here. Then I looked to my left, and I saw a white background and heard a voice that told me, you decide where to be. Then I started walking towards the other side. And when I was about to cross, I heard my name coming from the group of people, and I turned to see who was calling me, and I saw that it was my old friends and some members of my family who were calling me. And I stood there not knowing what to do, and I stood between the middle of the two sides. Then I woke up, but I kept thinking about what it had been. And that same day in the afternoon, I was watching TikTok. Who knew the Lord can even use TikTok? And a verse from the Bible came to me that said, God speaks to us over and over again, even if we don't perceive it. That's Job 33:14. For the Lord speaks once, yea, twice, and man perceives it not. Goes on to say, sometimes in dreams, sometimes in visions of the night, when we fall into a deep sleep or while we slumber in bed, he speaks in our ear and terrifies us with his warnings to turn us away from evil and to keep us from pride, to keep us from falling into the grave and from crossing the threshold of death. Then I understood that Jesus was looking for me, but something inside me was still holding me back from accepting him. So from that day on, I began to ask Jesus to help me and to forgive me. I always read my Bible and sometimes reading and praying with Jessica until I lost interest and stopped doing it. Jessica noticed this and asked me why I had stopped, to which I just remained silent. At that moment, I was invaded by numerous thoughts related to my past, sinful thoughts, and how many bad things I had done. I got lost in my own thoughts, trying to fight them alone. However, the magnitude of the battle overwhelmed me, and I surrendered and began to ask Jesus for forgiveness for my sins. Then I said, Jesus, help me, because I cannot fight this battle alone. After saying these words, it felt as if Jesus touched my shoulder, saying, I am here. Upon hearing these words, I began to cry.
because it was at that moment I realized that he had died on the cross for all my sins. I felt an immense peace in my heart, a peace I had never experienced before. I felt as if my heart was new and was now filled with joy. The emptiness I had felt before disappeared, and I began to thank Jesus. I thanked him for his help and for saving me, and without a second's hesitation, I knew that Jesus had given me his salvation. When Jessica saw me crying, she asked me why I was crying, and I was overjoyed to say, "I'm saved, I'm saved." Then she hugged me and was happy too. After dropping her off at her house, I went home and went to my room and continued thanking God because the fear of dying and not being saved had disappeared. That night was the happiest night of my life. I will never forget how Jesus saved me and erased all my sins and the guilt I felt. His word is my assurance of salvation. For God so loved the world that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. John 3:16. Voy a leer el testimonio de Josué González. Cuando era pequeño crecí en dos religiones diferentes, la católica y la evangélica. Pero me confundí mucho porque uno nos enseñaba a confesarnos con unos sacerdotes y la otra a confesar nuestros pecados a Jesús. Pero con el tiempo dejé de ir a la iglesia porque me aburría, ya que la gente siempre me decía que era lo mismo. Crecí haciendo amigos en la escuela y en la calle. Empecé a hacer cosas mundanas y olvidé por completo todo lo que mis padres y abuelos me habían enseñado. Mis padres emigraron a Estados Unidos, me quedé en México con mi abuela. Después de eso, sucedieron muchas cosas en mi vida que me hicieron desobediente. Mi abuela siempre me decía que siguiera yendo a la iglesia y leyendo la Biblia, pero no le hacía caso. Siempre le decía que no necesitaba ir a la iglesia y siempre oraba por la noche. Luego vine a Estados Unidos y todo fue diferente. Ya no tenía muchos amigos y siempre estaba encerrado en casa. Empecé a sentirme solo, empecé a tener pensamientos pecaminosos, me sentía deprimido, pero siempre fui alguien que nunca le contaba a nadie. Solo éramos yo y mis batallas mentales. Entonces mi padre empezó a llevarme a la iglesia católica, pero no sentía esa conexión con Jesús porque se hablaba más de muchos santos. Luego conocí a Jessica y me preguntó si era salvo, algo que yo nunca supe si era cierto. Le dije que sí, pero no sabía qué era la salvación. Entonces ella empezó a llevarme a esta iglesia y ahí siempre hablaban de la salvación y allí realmente supe lo que era la salvación. Así que me interesé mucho en la salvación y luego empecé a tener miedo de morir sin ser salvo. Una noche tuve un sueño sobre unas personas que estaban haciendo un ritual, que habían dos lados, uno blanco y uno negro. Estaba en el lado oscuro viendo cómo la gente alrededor de una estrella hacía cosas malas y me asusté. Así que empecé a decir que no quería estar allí. Entonces miré a mi izquierda y vi un fondo blanco y escuché una voz que me dijo, tú decides dónde estar. Entonces empecé a caminar hacia el fondo blanco y cuando estaba a punto de cruzar, escuché mi nombre proveniente del grupo de personas y me giré para ver quién me llamaba. Vi que eran mis viejos amigos y algunos miembros de mi familia quienes me llamaban y me quedé allí sin saber qué hacer, entre el blanco y el negro. Luego desperté, pero seguía pensando en lo que había sucedido. Ese mismo día por la tarde estaba viendo TikTok y me llegó un versículo de la Biblia que decía, Dios nos habla una y otra vez aunque no lo percibamos. Job 33, 14, 18. A veces en sueños, a veces en visiones de la noche, cuando caemos en un sueño profundo o cuando dormimos en la cama. Él nos habla al oído y nos aterroriza con sus advertencias para apartarnos del mal y para librarnos de nuestro orgullo, para que no caigamos en la tumba ni crucemos el umbral de la muerte. Entonces comprendí que Jesús me estaba buscando, pero algo dentro de mí todavía me impedía aceptarlo. Así que desde ese día comencé a pedirle a Jesús que me ayudara y me perdonara.
Siempre leía mi Biblia, a veces la leía y oraba con Jessica, hasta que perdí el interés y dejé de hacerlo. Jessica se dio cuenta y me preguntó por qué lo había dejado de hacer, a lo que simplemente guardé silencio. En ese momento me invadieron numerosos pensamientos relacionados con mi pasado, pensamientos pecaminosos y muchas cosas malas que había hecho. Me perdí en mis propios pensamientos tratando de luchar contra ellos solo. Sin embargo, la magnitud de la batalla me abrumó, me rendí y comencé a pedirle perdón a Jesús por mis pecados y le entregué mi corazón. Entonces dije, Jesús, ayúdame, porque no puedo luchar esta batalla solo. Después de decir estas palabras, fue como si Jesús me tocara el hombro izquierdo y me dijo, tranquilo, yo estoy aquí. Al escuchar estas palabras comencé a llorar, dándome cuenta en este momento de que Él había muerto en la cruz por todos mis pecados. Sentí una paz inmensa en mi corazón, una paz que nunca antes había experimentado. Sentí como si mi corazón fuera nuevo y ahora estuviera lleno de alegría. El vacío que sentía desapareció y comenzó a darle gracias a Jesús. Le agradecí su ayuda y por haberme salvado, y sin dudarlo, un instante supe que Jesús me había dado la salvación. Cuando Jessica me vio llorando, me preguntó por qué lloraba, y con gran alegría le dije, soy salvo, soy salvo. Entonces me abrazó ella también, se puso muy feliz. Después de dejarla en su casa, fui a la mía, entré a mi habitación y seguí dándole gracias a Dios porque el miedo a morir sin ser salvo había desaparecido. Esa noche fue la noche más feliz de mi vida. Nunca olvidaré cómo Jesús me salvó y borró todos mis pecados y la culpa que sentía. Su palabra es mi garantía de salvación, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. I found it interesting in Josue's testimony that he went to different churches in Mexico. Christian church, Guatemala. Lo siento, in Guatemala, but never heard about the word being saved or salvation until somebody named Jessica asked him point blank, are you saved? And thankfully he came to learn about that coming to some of our meetings here in the Gospel Hall. It's also interesting that his parents gave him a very good name, Josue, which I think is Joshua. In English is Joshua, which means God saves, or God is salvation. So how wonderful that the very meaning of his name was fulfilled that moment when he trusted the Lord Jesus for salvation. And so Josue Gonzalez, upon your confession of faith in the Lord Jesus Christ and his death on the cross for your sins and to give you eternal salvation, I now baptize you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And then in Espanol, José González, en virtud de su confesión de fe en el Señor Jesucristo y en su muerte en la cruz por sus pecados y para su salvación eterna, los bautizo ahora en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. And our third and final baptism, we'll read the testimony here of Christian. Hello, everyone. My name is Christian David Morath Peliez. I can thankfully say this evening that with the assurance of God's word, I know the Lord Jesus as my Savior, and that I will live forever in his kingdom. Although this was not the case years ago. I remember growing up, I would always go to the Catholic Church on Sundays because my mom went, and so I needed to go. I always knew of God and of his son Jesus, but never understood why he was on the cross and why God was good. Like anyone, I knew Jesus died on the cross for us. That was it. I didn't question it, nor was I curious about why. Going to church was honestly boring.
But what kept me entertained was the books they had, and I would make stairs out of them and play with my action figures on top of them. I would also attend catechism classes, but did not understand what they taught. All I knew was that I wanted to follow what other kids were doing. Fast forward a few years, around the year 2011, I was brought to someone's home with my mom and sister. It may have been our brother Melvin's home. And from what I remember, it was the first time I was introduced to the Bible and what it meant. That is where I started to see many verses appear in my life, like John 3:16, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life." Though at the time I didn't understand this entirely. A few months later, we then started to attend these Bible meetings at Castor Avenue. There were 2 rooms, one for the kids and one for the adults. That's where I met Mr. Don. My mom would always take me and my sister to these meetings, and that is where I was taught, through Mr. Don, stories of the Bible and how it was connected to our need for salvation. As the years went by, I was learning about God, attending church on Sundays, and what the Lord Jesus had done on the cross, and what that truly meant. I started to question, where will I go when I die? As I was getting to know more of the Word of God and of our need of salvation, I started to talk more about it without truly believing. I invited friends and family to come and listen. I wanted to share the gospel message and to help bring others closer to God, to live a life putting God first before anything. I was helping others, but that did not earn me salvation. So I asked myself, am I truly saved? I believed in the Lord Jesus, but I doubted. I realized I was lost. As time passed, I was in search of assurance. I believed in the Lord Jesus and what he did for me, but I had an uneasy feeling that I was not saved because of the way I lived my life. I remember going up to Mr. Don in the beginning of this year, 2025. I told him about my thoughts and my doubts. Little did he know how shaky I was, and that I was not confident with my answers. I was then asked, if you were standing in front of the Lord and he asked, why should I let you into the kingdom of heaven? What would you reply? I replied, well, I don't deserve to be in heaven because of my sin. After our conversation, I realized I needed to look back into my faith, and so I did. After this conversation, I prayed to the Lord for guidance and was pointed to the book of Romans. That's the book that comes after the Gospels and the book of Acts. It was a hard read for me. Reading the first couple of chapters about the universal need of salvation, I was scared. Then one day, I attended a gospel meeting here in Pennsauken at noon, and Brother Josh was preaching from the book of Romans. As I listened, I realized God was speaking to me in that moment. It was, if you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Romans 10:9. I spoke of the Lord to many and believed in my heart he was the Savior, but my faith was shaky. I was ashamed. After the meeting, I was stopped by Juanita to stay and listen to the Spanish gospel message. He was not the first. Little did I know that Brother Melvin was preaching that day. And he read as well from the book of Romans. At this moment, I was certain God was speaking to me directly. He opened Romans 8, verse 1 and 2. There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk after the flesh, but according to the Spirit. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. The next day, I went back to Romans 10 and 9. I was amazed at God's word and his message to me. I texted Melvin for the verse he had spoken on, since I had forgotten to write it down. And in that moment, I read verse 2 once more. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. It was in that moment, with no hesitation, doubt, or question in my mind, I knew Jesus as my personal Lord and Savior. And by his death, my sins have been washed away. I had the biggest smile
and was filled with joy, realizing how close he was. And he was not as far as one would think. I came to the Lord Jesus, willing to live for him and open my heart for him. As I encourage those of you who are not yet saved, it is simply as accepting a gift from someone. God gave us a way to him because, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God. Ephesians 2:8. Ahora me toca leer el testimonio de Cristian en español y dice: hola a todos, mi nombre es Cristian David Maurat Peláez y con gran gratitud puedo decir esta noche que con la seguridad de la palabra de Dios conozco al Señor Jesús como mi Salvador y que viviré para siempre en su reino. Aunque esto no era así hace años, recuerdo que de niño siempre iba a la iglesia católica los domingos porque mi madre iba y por eso yo también tenía que ir. Siempre supe de Dios y de su Hijo, Jesús, pero nunca entendí por qué estaba en la cruz ni por qué Dios era bueno. Como cualquier persona, Jesús murió en la cruz por nosotros y ya está. No lo cuestionaba ni sentía curiosidad por saber el por qué ir a la iglesia era sinceramente aburrido. Pero lo que me entretenía eran los libros que tenían con lo que hacía escaleras y jugaba con mis figuras de acción encima. También asistía a la iglesia de catecismo, pero no entendía lo que enseñaba. Lo único que sabía era de que quería seguir lo que hacían los demás niños. Unos años después, alrededor del 2011, mi madre, mi hermana y yo fuimos a casa de alguien y por lo que recuerdo fue la primera vez que me presentaron la Biblia y su significado. Esa casa, como dijo él, creo que era de nuestro hermano Melvin. Allí empecé a ver muchos versículos que aparecía en mi vida como Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aún en este momento no lo entendía del todo. Unos meses después asistimos a las reuniones bíblicas en Castor Avenue. Habían 2 salas, una para los niños y otra para adultos, donde conocí al señor Don. Mi madre siempre nos llevaba a mi hermana y ahí estábamos en reuniones y allí a través de Don aprendimos historias de la Biblia y cómo se relacionaban nuestras necesidades o con nuestra necesidad de salvación. Con el paso de los años fue aprendiendo sobre Dios, asistiendo a la iglesia los domingos y sobre lo que el Señor Jesús había hecho en la cruz, lo que eso significaba realmente. Entonces empecé a preguntarme a dónde iré cuando muera, a medida de que conocía más la palabra de Dios y nuestra necesidad de salvación. Empecé a hablar más sobre ellos sin creerlo realmente. Invité a amigos y familiares a que vinieran a escuchar. Quería compartir el mensaje del Evangelio acerca a otros de Dios. Vivir una vida poniendo a Dios en primer lugar. Ayudaba a los demás, pero eso no me garantizaba la salvación. Así que me pregunté, ¿soy realmente salvo? Creía en el Señor Jesús, pero dudaba. Me di cuenta de que estaba perdido. Con el tiempo busqué la certeza. Creía en el Señor Jesús y en lo que hizo por mí, pero tenía una inquietud, una sensación de que lo que estaba por la forma en que vivía mi vida. Recuerdo que a principios del 2025 me acerqué al señor Don, le hablé de mi fe y sin que él supiera que estaba inseguro y que no tenía confianza en mis respuestas. Entonces me preguntó, si estuvieras frente al Señor Jesucristo y Él te preguntara, ¿por qué debería dejarte entrar en el reino de los cielos? Respondí, bueno, no merezco estar en el cielo por el pecado que tengo en mi corazón. Después de nuestra conversación me di cuenta de que necesitaba reflexionar sobre mi fe y así lo hice. Después de esta conversación, oré al Señor pidiendo guía
y me dirigió al libro de Romanos. Fue una lectura difícil para mí leer los primeros capítulos, la necesidad universal de la salvación. Tenía miedo, entonces un día asistí a la reunión y nuestro hermano Josh estaba predicando sobre Romanos. Mientras escuchaba me di cuenta de que Dios me estaba hablando en ese momento. Y el versículo era: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Se encuentra en Romanos 10 y versículo 9. Hablé del Señor a muchos y creía en mi corazón que era mi Salvador, pero mi fe era inestable, sentía vergüenza. Después de la reunión, doña Juanita, me detuvo para que me quedara a escuchar el mensaje del Evangelio en español. Yo no sabía que Melvin estaba o iba a predicar ese día y que leyó en Romanos. En ese momento tuve la certeza de que Dios me habló directamente. Abrió Romanos capítulo 8, versículo 1 al 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley y del pecado de la muerte. Al día siguiente volví a leer Romanos 10, 9 y 10 y me asombraron las palabras de Dios y su mensaje para mí. Le envié un mensaje a Melvin para que me recordara del versículo del que había hablado, que era Romanos 8, versículo 1 y 2, ya que se me había olvidado anotarlo. En ese momento volví a leer el versículo: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Fue en ese instante, sin dudarlo ni un segundo, que conocí a Jesús como mi Señor y Salvador personal. Y supe que por medio de su muerte mis pecados habían sido perdonados. Tenía una sonrisa enorme y me sentí lleno de alegría al darme cuenta de lo cerca que estaba de Él, no tan lejos como podría pensar. Me acerqué al Señor Jesús dispuesto a vivir para Él y le abrí mi corazón. Como les dije a quienes aún no han sido salvos, es tan sencillo como aceptar un regalo de alguien. Dios nos dio un camino hacia Él porque por gracia ustedes han sido salvos por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios. I couldn't help but think, too, that here's another person where his father and mother gave him a good name, Christian. But I think as Christian has come to learn that being a Christian isn't just a name. And there has to be a moment when you are saved and you become a Christian. And so I think we definitely should mention again where it began with Christian getting a greater understanding of salvation was really through the work at Castor Avenue in Philadelphia. And that's why we're very happy to have our brother Melvin here tonight to share with Mr. Higgins in the preaching of the gospel, because it was through meetings in his home and many meetings in a rented facility at Castor Avenue, where Magdalena and Christy and Christian heard the gospel. And in saying that, I feel remiss that when Magdalena was baptized and Christy, I failed to mention another person who was very, very incalculably helpful in the work at Castor Avenue, especially among the children. I was the one who had the responsibility to give the lessons, and this other person wanted it that way. I offered him, do you want to give a lesson? He said no. But he was the one who controlled the room. Mr. Bill Morrison from the Hatboro Assembly, and I would be remiss not to mention his name because he was a huge help. Not only did he keep track of everything, but Bill, if you know him, is a wonderful man, and he's great at conversations and interacting with all the kids. And that is invaluable in that kind of work. I was kind of the knucklehead that stood up at the front, but I think Mr. Bill did the work of really interacting with these young people. So I'm happy for the opportunity to mention him. And we're so thankful that Christian is a result of that work, of years of hearing the gospel faithfully presented over there by our brother Melvin and others that were brought in. And
we're thankful. We feel very grateful to see that gospel, that seed that was sown, to bear fruit here. And it's certainly a wonderful blessing, and it is our privilege to baptize a Christian this evening. So I'll say it again in English and in Spanish. Christian Marat, what's the Spanish first? Let me go to English. Christian Marat, upon your confession of faith in the Lord Jesus Christ and his death on the cross for your sins and for your eternal salvation, I now baptize you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Christian Marat, en virtud de su confesión de fe en el Señor Jesucristo y en su muerte en la cruz por sus pecados y para su salvación eterna, los bautizo ahora en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Now, thanks for your attendance and for your patience. We're just going to close the meeting with a word of prayer, and then there is food offered for all. Gracias a todos por su asistencia y por su paciencia. Vamos a orar y después hay comida. Si hay alguien aquí con preguntas sobre el Evangelio o sobre la salvación, nosotros no tenemos el poder dar la salvación, pero podemos hablar sobre la Biblia y sobre cómo es posible por una persona recibir la salvación por el poder de Dios. Vamos a orar.